Buenas noches, que el Eloah de Abraham, Isaac y Jacob tenga bien el bendecirnos con mucha sabiduría, conocimiento de las cosas del Dios eterno, de su escritura, de su Dabar, de su palabra. Hoy tenemos la bendición de vivir un día más, para empezar, y tenemos la bendición de iniciar un libro más en nuestra serie de estudio verso por verso. Vamos a iniciar con el estudio del libro de Jacob. Es conocido dentro del contexto netzarita como Jacob el Tzadik, y vamos a explicar el porqué el apelativo de Tzadik. Es conocido como al español como Santiago, y en un momento más vamos a explicar por qué vino la traducción así como Santiago. Y vamos a ver el origen de esa traducción y vamos a tratar de ubicarnos porque la escritura en los evangelios, los Masorot, nos hablan de varios Santiagos, de varios Jacob, ¿ok? Pero bueno, así que hoy iniciamos con la introducción y el capítulo uno del libro de Jacob, conocido como Santiago, y con ayuda de nuestro Padre Celestial y con ayuda de nuestro Maestro de Justicia, Yeshua de Nazaret, em, y con su permiso, declaramos una bendición a nuestro Padre por permitirnos estudiar su Dabar. Y decimos: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemizvotat betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito seas tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Padre Celestial, que en esta noche nos concedas el poder iniciar y en su tiempo terminar el estudio de este Sefer, de este libro, de esta carta que fue preservada por muchas generaciones, para que podamos aprender de las palabras que tus siervos en el tiempo de reciente de nuestro Maestro de Justicia aprendieron de boca de los propios Shaliachim, de los propios apóstoles. Padre, que la sabiduría y los consejos que han sido preservados en estos libros puedan traer mucha luz para nuestra alma, para nuestra conducta y para nuestra manera de pensar y de vivir delante de ti. Que cualquier tiniebla, que cualquier estorbo, que cualquier obstáculo que quisiera impedirnos el estudiar tu Dabar, Padre, en esta hora no prospere, no fructifique, no tenga parte ni suerte con nosotros, y que venga tus malachim guardándonos y protegiéndonos en nuestra entrada y salida, en nuestros hogares donde estemos escuchando esta Dabar, y que muchas ovejas perdidas de la casa de Israel vengan por el conocimiento de tu Dabar. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el Sehut, por los méritos, en el nombre de nuestro Adón, Yeshua de Nazaret. Amén. Ve amén. Amén. Bien, pues estamos en un estudio más, serie de estudio verso por verso, y tenemos nuestro verso clave, nuestro verso de lema, que dice en este libro: mira entonces que el hombre es justificado por obediencia a la Torá, no por sola emuná, fe. Esta frase es sumamente fuerte y poderosa para todos aquellos que se oponen a la ley de Moisés, porque aquí Jacob nos está hablando acerca de la importancia de guardar los mandamientos, los estatutos, los decretos, los preceptos, los hukim, los mishpatim, los mitzvot, los juicios y los testimonios que hay en la Torá. Y pues bueno, en su momento llegaremos a este pasaje y lo veremos con más tranquilidad. Ahora
Lo que tenemos que conocer acerca de este libro antes de iniciar como tal, en el verso 1 y en el capítulo 1. Algo que tenemos que saber. Si tiene una libreta donde anotar, hay que anotar porque hay varias cosas que van a ser muy importantes. Estamos usando dos versiones. Estamos usando la versión del Código Real y estamos usando la versión de Reina Valera. ¿Por qué estamos usando Reina Valera? Porque nuestro deseo es que esta enseñanza llegue a más ovejas perdidas de la casa de Israel, y la Biblia o la escritura que usan ellos, que están saliendo de Babilonia, es justamente en su mayoría esta versión. Así que por eso estamos usando esta versión, y a la par también estamos complementando con la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, el llamado Código Real. Así que, pues, lo que tenemos que saber con respecto a nuestro tema y en específico todo lo que hay alrededor de la figura de este varón llamado Jacob, que fue traducido y llegó a nosotros con la expresión, o el título ya al español, de Santiago. Santiago. El nombre original de Santiago, el nombre original es Jacob. Hay algo que debemos de reconocer, es que en Judea del primer siglo, que es el momento donde se encuentran los apóstoles y los primeros discípulos de los apóstoles, es que en un contexto donde todavía Judea estaba en existencia y en donde había bastante influencia judía en ese momento, sí oprimida por el Imperio Romano, pero existía bastante influencia judía en todo lo que es Judea, Galilea, Samaria, la Decápolis, toda la región. Hay algo muy característico de esa generación, que es que sus hijos les ponían nombres muy, pero muy característicos de la cultura judía. Muy a pesar de que algunos en el periodo de el siglo II con Antíoco Epifanes, en el periodo del siglo II antes del Mesías, con Antíoco Epifanes, con todo lo que hemos conocido, y ya vamos para allá con respecto a lo de Hanukkah y la guerra de los macabeos y todo eso. Hubo un sector de judíos en ese periodo que estaban muy dispuestos a gentilizarse, a helenizarse, a abrazar y adoptar toda la cultura grecorromana. Por lo tanto, eso implicaba, dentro de las tantas cosas, aparte de abrazar más deidades o nuevas deidades y nuevas costumbres, dejar el Shabbat, dejar la Torá, dejar la circuncisión, también implicaba cambio de nombres. También implicaba cambio de nombres, adoptar nombres griegos, adoptar nombres que ya no tenían nada que ver con la cultura de sus ancestros. Entonces, para cuando llegamos a Judea del primer siglo, entre el año 50 al año 80 de nuestra era, todavía los judíos que vivían en Judea mantenían muy arraigada los nombres muy característicos de la cultura hebrea, esto es, usando nombres de los patriarcas o nombres de los personajes bíblicos de antaño. Era muy común que hubiese en la familia muchos con el mismo nombre, ejemplo, de Joseph, de Jacob, de Yehudá, de Shimón, donde en los propios evangelios encontramos bastantes de esos nombres muy repetidos. Y lo que vamos a conocer el día de hoy es que dentro de los Masorot había en específico, o son mencionados, tres Jacob, ¿sí? Ahorita voy a hacer bien la explicación de cómo se hace la traducción del idioma original Jacob hasta Santiago. Ahorita, para que me lo puedan comprender, voy a usar rápido esto, Jacob, Santiago. Así que cuando leemos los evangelios, vamos a encontrar tres Santiagos, tres Jacob, ¿ok? Uno que va a ser el primero que va a ser mencionado en la escena de la narrativa de los Masorot, es Jacob ben Zabdai, Jacobo hijo, o Jacob hijo de Zabdai o Zebedeo, ¿ok? Que es hermano de Johanán, que es hermano de Juan.
y que era de costumbre o de oficio pescador. Ese es el primero que vino a ser uno de los 12 Shaliachim, ¿ok? Que vino a ser uno de los 12 Shaliachim. También es conocido en la escatología religiosa cristiana, este Jacob ben Safdai es conocido como Jacobo el Grande, ¿sí? Y le pusieron el grande justamente para hacer una diferencia entre este Jacobo, que era el apóstol, el Shaliach Jacob, el apóstol Santiago, este, y los otros Jacob que también existían. Hay otro que es también mencionado en las escrituras, que es Jacob o Santiago, hijo de Alfeo, o Ben Alfeo, ¿sí? Eso no es muy mencionado, sí se menciona, pero no tiene mucha relevancia, Ben Alfeo. Y después viene el que la mayoría confunde este último Jacob o Santiago, lo confunde bastante con el apóstol, ¿ok? Esto es Jacob ben Joseph. Jacob ben Joseph o Santiago, hijo de José. Esto es Jacob, hermano de Yeshua. ¿Ok? Entonces, tenemos tres Jacob en escena, principales. Uno, Jacob ben Safdai, y, Jacobo, hijo de Zebedeo, que vino a ser uno de los apóstoles de los Shaliachim. Después, Jacob ben Alfeo. Y después, el que ya es mencionado en el libro de Hechos, es Jacob ben Joseph. Esto es Santiago, el hermano de Yeshua. Si lo decimos todo en español, sería Santiago, hijo de hermano de Jesús, si lo quieren ver así. ¿Ok? Entonces, no los confundamos porque son tres personajes diferentes. Y en la mayoría de los escritores, escatólogos, eruditos de las escrituras, del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, atribuyen este libro que vamos a leer a Jacob ben Joseph, ¿sí? A Santiago, hermano de Yeshua. Y la razón es porque Jacob ben Safdai, Jacobo, hijo de Zebedeo, el apóstol, el que fue uno de los primeros que el maestro escogió para ser de los 12, murió a temprana edad, ¿sí? Murió a temprana edad aproximadamente entre el año 44 de nuestra era. Esto quiere decir que muy poco tiempo después de que nuestro maestro se fue, pasó muy poco tiempo y Herodes lo mandó decapitar a Jacob, hijo de Zebedeo, a uno de los apóstoles, ¿sí? Entonces eso está muy, comprobado en la historia del cristianismo, así que si lo vemos cronológicamente, este Jacob, hijo de Zebedeo, este Santiago, hijo de Zebedeo, no pudo haber escrito lo que hoy tenemos como la carta de Jacob o Santiago. Así que, por la relevancia que en Hechos 15 toma Santiago, Jacob, al tener autoridad, sin ser parte de los 12, toma autoridad para poder dar todo el seguimiento a los gentiles que se están convirtiendo por la prédica de Shaul de Tarso, de Bernabé y por Kefa. Y encontramos en Hechos 15 cómo Jacob alza la voz y dice, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Elohim, a Dios, a que se circunciden. Y viene toda la narrativa de lo qué es lo que tenían que hacer, que ya hemos estudiado ese pasaje. Así que cuando llegamos que un Jacob, Santiago, que no nos dicen en ese pasaje ni el apellido, ni el nombre, ni la procedencia, solamente nos dicen Jacob, comienza a dar esta deliberación dentro del contexto que están hablando los apóstoles, la mayoría piensa que ese Jacob es el apóstol Jacob, ¿sí? El que ya mencionamos, que llamó el Mesías junto con su hermano Johanán cuando estaba en las redes con su hermano, con su padre Sabdai. Entonces, no es así,
sino que ese Jacob que se habla en Hechos 15 es el hermano de Yeshua. Así que vamos juntando las piezas para ir conociendo un poquito más acerca de esto. Bueno, entonces, eh, el nombre original de Jacob se traduce, como seguimos siempre la línea, es el hebreo, griego, latín y después al español. Esa siempre va a ser la línea. Entonces, el nombre original es Jacob, que era muy común dentro del judaísmo de esa época. Se traduce al griego como Jacobos, Jacobos, y luego al latín Jacobus, Jacobus, y de ahí al español Jacobo. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo nos vamos alejando de la esencia del judaísmo de este personaje. Jacob, Jacobos, Jacobus y Jacobo. Ya al final, a nuestro idioma, nada que ver con el principio, con como en el original. ¿Y cómo es que Jacobo, en español pasó a llegar a ser Santiago? ¿Por qué no dice la carta de Jacobo? ¿Por qué dice Santiago? Pues vamos a responder esta pregunta. Hmm. La evolución del nombre Jacobo a Santiago es un proceso lingüístico que involucra varias etapas y los idiomas correspondientes, y no fue de la noche a la mañana. En el griego del Nuevo Testamento, el nombre original que se escribía en griego era Jacobos, que se traduce al latín como Jacobus. De ahí en español pasa a ser Jacobo. Sin embargo, a lo largo de la historia, especialmente con la influencia del latín eclesiástico y del romance castellano, entonces ahí ya no pierdas de vista. ¿Qué son los factores que nos van a traer el Santiago? Va a ser el latín eclesiástico y el español. Cuando se unen esas dos lenguas, vienen los romanos, la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y conquistan y llegan a Sefarat, España. Se une el latín litúrgico de la Iglesia Católica Apostólica y Romana con el español de España. Y entonces, ¿qué creen que resultó? Al unirse entre el latín eclesiástico y el romance castellano, el nombre experimentó varios cambios. El latín eclesiástico, romance castellano, la suma de estos dos, a partir del siglo IX, ya nos vamos dando cuenta que no fue inmediatamente que se le empezó a decir Santiago, sino que ya a partir del siglo IX, estamos hablando de casi 800 años después de que existió este personaje, eh, viene la expresión Sant Jacobus, Sant Jacobus, porque recuerden que la Iglesia Católica Apostólica Romana a todos los que quería los santificaba. Y en latín decir santo es sant, S-A-N-T, sant, ¿sí? En latín. Así que decían Sant Jacobus, así decían el nombre de Jacobo, y comenzó a ser utilizado y se simplificó después en Sant Iago, separado primero, Sant Iago. Con el tiempo, esta fórmula evolucionó a lo que tenemos al día de hoy en español, Santiago, junto. Em, el Sant es una contracción del santo. Y en una segunda etapa, para confirmar esta implementación de un nuevo nombre, la evolución lingüística, la concatenación y contracción de Sant Jacobus a Sant Iago, y nos da por el resultado Santiago. Esto muestra cómo los nombres y términos pueden cambiar significativamente a través del tiempo y de la manera en cómo se usan en diferentes lugares específicos, donde dependiendo de la influencia del lugar va a traer mayor importancia al mundo conocido. Esto es, como ah, la Iglesia Católica domina a los españoles en Sefarat y después los españoles vienen a Mesoamérica, todo lo que es esa cultura que ya traen
con estos términos en español, Santiago, ya viene a ser heredado a nosotros aquí en América y nosotros ya lo tenemos por cierto, correcto o veraz. En este caso, pues yo creo que nadie en una iglesia cristiana el domingo se pregunta si Santiago es un nombre original y qué hay detrás de esa expresión Santiago. Donde cuando ya nosotros presentamos a un Jacob, pues inmediatamente pareciese que estamos hablando de alguien absolutamente diferente. Y vemos cómo este es un ejemplo bien claro de cómo el tiempo, la religión, la dominación católica vino a cambiar la identidad judía de un personaje 100% judío. ¿Ok? Bien, así que la influencia cultural durante la Edad Media, la veneración hacia ya el beato Santiago como apóstol y santo patrono de España, vino a ser una gran influencia que contribuyó a la popularidad del nombre y su forma específica en el idioma español. Y pongan atención aquí porque este es el detalle que la mayoría se pasa por alto que este Santiago que tenemos aquí en el libro de Santiago, Jacobo, lo están confundiendo con el apóstol Jacob ben Zabdai. Y ahí está el problema, porque pues obvio no se ponen a... Y es bien interesante porque quien mató a Jacob fue Herodes, pero fue por influencia de los líderes religiosos de la época, los escribas y fariseos, ¿sí? Esto es tremendo, esto es fuerte, es muy de pesar, porque cuando muere Yeshua y después resucita y se va, pareciese que los que provocaron la muerte del Mesías quedaron impunes y se aquietaron con la muerte del Mesías, y no fue así, sino que después de muerto el Mesías, viendo que el movimiento netzarita o la secta del camino iba en aumento y tomaba popularidad y fuerza, con mucha mayor razón empezaron a ir en contra de los líderes de esta secta de judíos, judía, esta secta judía del camino, o los netzaritas. Y como bien reza una estrategia militar, corta la cabeza y todo lo demás se cae. O como está escrito en la escritura, ¿no? Como menciona la escritura. eh, Quita al pastor o mata al pastor y las ovejas se dispersan. Entonces, con esta manera de proceder, pues los líderes religiosos, los escribas, fariseos, los saduceos, los sacerdotes, mataron a muchos apóstoles, mataron a muchos primeros creyentes directos, discípulos directos de los apóstoles en esta etapa o periodo, entre el año 40 de nuestra era hacia el año 100 de nuestra era. En ese periodo, pues indudablemente murió Jacobo ben Zabdai, el apóstol, murió Jacob ben Joseph, Santiago, el que vamos a leer, murió Shaul de Tarso y murió Kefa en Pedro en esta temporada, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, no hay duda, por influencia, murieron ya sea a mano de los propios líderes religiosos, en este caso, como mencionamos, Herodes mandó matar a Jacob ben Zabdai, así como por influencia hacia Roma, y como ejemplo, Shaul de Tarso, que murió decapitado también, pero por los romanos, pero por petición y por influencia, por grillas, si lo quieran ver así para que me lo entiendan, de los judíos líderes de esa época. ¿Ok? Bien, ahora, en resumen, no fue una sola persona quien cambió el nombre de Jacob a Santiago, sino fue un proceso lingüístico y cultural a lo largo de los siglos que se transformó de lo simple que debió de haber sido al español Jacobo, a el Santiago, que ya no tiene nada que ver, pero que ahí ya tenemos dos palabras unidas, el santo de la Iglesia Católica, San, y el Tiago de Jacobo,
de Jacobo, ¿ok? Bien, ahora, hay varios pasajes que nos van a hablar acerca de lo que estamos mencionando con respecto a la em, evidencia de la mención de los Jacob. Tenemos Mateo 4:21, tenemos Mateo 4:21 donde se va a mencionar a el apóstol, el Shaliach Jacob, ¿sí? Mateo 4:21 dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, está hablando de Yeshua, que vio a dos hermanos, Jacob, la traducción al español dice Jacobo, aquí mira qué interesante, aquí sí le ponen Jacobo y no le ponen Santiago, porque ya Santiago viene a ser en el libro de Hechos para adelante. Ahí muy tendenciosamente, yo diría mañosamente o maliciosamente, dejan un Jacobo, pero no le ponen Jacob, le ponen Jacobo. Bueno, encontró a dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, hijo de Zabdai, y a Juan, a Johanán, su hermano, en la barca de Zebedeo, Zabdai, su padre. Eran pescadores, estaban ahí, remendando sus redes y los llamó. Y entonces Yeshua los llama, sean mis discípulos. Y a partir de ahí, Johanán y Jacobo vinieron a ser, Jacob, vinieron a ser uno de los primeros Shaliachim, apóstoles. Después también esto es mencionado, la misma expresión o cita o narrativa está en Marcos 1:19 confirmando y dice, y pasando, Marcos 1:19, y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Johanán, su hermano, también ellos en su barca, remendando las redes. Y después de esa mención, ahora nos van a mencionar en la propia escritura, en el libro de Hechos, cuándo murió este Jacobo, hijo de Zebedeo. Dice en Hechos capítulo 2 la narrativa de este suceso. Hechos capítulo 12, perdón. Hechos capítulo 12 dice, por estos días el rey Herodes echó mano a algunos de la comunidad, o sea, algunos de los judíos que creían en Yeshua de Nazaret. Otra manera de decirlo es echó mano a algunos de los netzaritas. Otra manera de decirlo es echó mano a algunos de los de la secta del camino, ¿ok? Para maltratarles. Hijo, eras maltratarles, pero aquí con Jacobo se le pasó la mano. Hechos 12:2. Y mató a espada a Jacob, o sea, lo decapitó. Y mató a espada a Jacob, hermano de Johanán. Y viendo que esto había agradado a los judíos, o sea, a los líderes religiosos, arrestó también a Kefa, a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y después de arrestarle, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro guardias de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarlos al pueblo, o sea, liberarlo después de Pesaj. Así que Kefa estaba custodiado en la cárcel, pero la comunidad levantaba ferviente oración a Elohim por él. Bueno, ahí ya quien quieran saber qué pasó con Pedro, con Kefa, siga la narrativa de Hechos 12:5. Bueno, pero aquí se menciona cómo murió Jacob el apóstol, ¿sí? Y murió aproximadamente, eh, dice la enciclopedia y los datos históricos, que Santiago, hijo de Zebedeo, el apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, murió alrededor del año 44 después del Mashiach, en Jerusalén. Fue decapitado por orden del rey Herodes Agripa I y según la tradición fue el primer apóstol en ser martirizado. ¿Ok? Así que si murió en el año 44 a muy temprano, a un año muy temprano, no pudo haber escrito el libro que ahora vamos a leer. Así que la atribución de este libro, aunque la propia narrativa sí menciona quién es el autor, pero no da lo que nosotros conocemos como los apellidos. No da los apellidos como para saber cuál de tantos Santiagos fue el que escribió, pero se deduce que fue Jacob ben Joseph, Jacob el hermano de Yeshua, ¿sí? Santiago el hermano de Yeshua. Bien, ahora, hay otras menciones de este hermano de Yeshua, y esto lo encontramos en Mateo 13:55, y aquí ya es otro Jacobo.
Mateo 13:55 dice, cuando están hablando los fariseos acerca de el conocimiento de la procedencia de Yeshua, de dónde vienen, ¿sí? Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, ¿no es este Yeshua el hijo del carpintero? O sea, lo conocemos, es hijo de un carpintero. ¿No se llama su madre Miriam y sus hermanos Jacob, Joseph, Shimón y Yehudá? ¿Sí? Y aquí podemos ver cuán comunes, bueno, si lo queremos ver así, comunes, tal vez podríamos usar la expresión tradicional, cuán tradicional eran estos nombres, ¿sí? Jacob, Joseph, Shimón y Yehudá, ¿sí? Ok. Eh, Otro verso que menciona el parentesco es en Gálatas 1:19. Gálatas 1:19 dice, pero no vi a ninguno, dice Shaul de Tarso, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Ojo con ese verso porque no necesariamente está diciendo que este Jacob que vio y que es el hermano de Yeshua, que es el del que acabamos de leer en el Mateo 13:55, no está diciendo en sí que sea el apóstol, ¿ok? Bueno, aquí está un poco medio técnica la situación, porque Jacob, el hermano de Yeshua, no era contado con los 12, porque no era la parte de los 12. Se entiende y se infiere que él ya vino al conocimiento de que su hermano, Yeshua, era el Mesías tiempo después. Porque al principio, como leemos en las narrativas, no creía nadie de su casa, nadie de sus hermanos creían en él, ¿sí? Entonces, ¿cómo vino ya después a creer este Jacob, hermano de Yeshua, en él como el Mesías, tiempo después? Y este verso de Gálatas 1:19 nos dice, pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Número uno, no necesariamente está diciendo que Jacobo sea un Shaliach, pero a la vez sí. ¿Por qué? Porque en esencia, eh, recuerden el significado de la palabra Shaliach, apóstol, ¿sí? Shaliach, que se tradujo su soresh, su acepción, en, puede ser apóstol al español, los soresh o acepción más directa es simplemente mensajero, emisario o embajador, ¿sí? Esos son los tres soresh o significados de shaliach más directos y correctos. Fue traducido ya del griego a apóstol, ¿sí? Y ya nosotros ya viene con la mentalidad de apóstol. Pero en esencia es mensajero, embajador, enviado, ¿sí? Y si lo vemos así, pues realmente cuando Jacob tomó parte del liderazgo en Jerusalén del movimiento netzarita, pues vino a ser parte de uno de los Shaliachim, no de los 12 primeros, porque esos son 12 y nunca van a cambiar de ser 12, pero después vino a traer la misión, la función de Shaliach tiempo después. Tanto que hasta el día de hoy, es verdad, sigue habiendo Shaliachim, sigue habiendo apóstoles, sigue habiendo mensajeros, emisarios, embajadores, en esencia, porque es la función de lo que implica la palabra, ¿ok? Pero no confundir o decir que son parte de los 12. No, son dos cosas diferentes, ¿ok? Así que este verso nos está diciendo que no necesariamente era de los 12, pero sí hacía una función de Shaliach, de apóstol. Bien, también otra mención es en Hechos 15:13. Hechos 15:13, donde dice, y cuando ellos callaron, Jacob, Santiago, Ben Yosef, hermano de Yeshua, respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y habla acerca de toda la profecía de Habacuc. Entonces, ahí viene la mención en Hechos 15 que él fue parte de los que resolvió qué hay que hacer con los gentiles que se están volviendo al Dios de Israel. Así que hasta aquí lo que tenemos claro es que hay tres Jacob. Uno, Jacob ben Safdai, Jacobo hijo de Zebedeo o Santiago hijo de Zebedeo.
que fue apóstol, ese sí fue apóstol directo, pero murió en el 44 por Herodes, cuando fue decapitado. Y después tenemos a Jacobo, en relevancia, Jacobo o Jacob, eh, Ben Yosef, el hermano de Yeshua. Y hay otro por ahí mencionado que es Jacobo ben Alfeo, ¿sí? Pero es el que es menos mencionado. Bien, am, ahora, cuando leemos la versión textual hebraica del Nuevo Testamento, el Código Real, tiene por título allí, ya no tiene el título de Santiago, ¿sí? Salimos de Roma, nos quitamos de encima la autoridad de Roma y no le decimos Santiago, porque decir Santiago es estar bajo la autoridad de Roma. Así que ya no decimos Santiago, pero en el Código Real dice Jacob Hasadik. Jacob Hasadik. Esto significa Jacob el justo, ¿sí? Jacob el justo. Pero no hay ninguna evidencia en las escrituras que así lo hayan llamado a Jacobo, Jacob, el hermano de Yeshua. No hay ninguna evidencia que haya llevado la expresión, el adjetivo de el justo. No hay. Esto es más bien ya algo propio de la traducción del Código Real, donde pues como que si solamente le dejamos Jacob al libro, como que suena que falta algo, no suena, no pega. En esencia fue eso. Y entonces le pusieron para que se viera muy, muy judío y se rescatara la identidad de lo que todo mundo conocía como Santiago. Entonces le pusieron Jacob, Ja, el Sadik, Jacob el Justo, ¿ok? Por eso es que lo encontramos así como título en el Código Real. Bien, pero no necesariamente tenemos que decir todo así de Jacob Hasadik, no. Jacob simplemente. Bien, ahora, ¿dónde vamos? Ok. Es- ya que tenemos un poquito más claro acerca de las identidades de los Jacob, ¿de qué se trata el Sefer en esencia? Sefer, recuerden que la palabra Sefer es decir libro, ¿sí? ¿De qué se trata el libro de Santiago? ¿De qué se trata el libro de Jacob? Bien, hacemos un paréntesis aquí. Ya que explicamos, vamos a dejar de decir Santiago y le vamos a devolver su identidad y siempre vamos a decir Jacob como tal. ¿Ok? No lo vamos a transliterar al español directo, que sería Jacobo. No vamos a decir tampoco eso, va a ser Jacob. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es en esencia el mensaje de el Sefer Jacob, del libro de Jacob? El libro de Jacob es una carta escrita por Jacob que en la mayoría de los eruditos se lo atribuyen a Jacob, el hermano de Yeshua. Dirigida, como dicen al principio del propio libro, a las 12 tribus dispersas entre las naciones. Y esto ya es sumamente interesante porque eh, l- solo dos, bueno, tres de los apóstoles, esto es Shaul de Tarso, Johanán, no, perdón, Shaul de Tarso, Kefa y Jacob, fueron de los únicos de los apóstoles que hablaron a los gentiles. De ahí en fuera, lo que es Yehudá, este, Yehudá, Kefa, eh, en una sección a los judíos, solamente hablaron a los propios judíos, ¿sí? Em, Así que esto se vuelve más relevante porque nos está dando una clave muy interesante, Jacob, con respecto al tema que va a tratar y para quién es destinado este tema. Para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que el hermano de nuestro Adón, Jacob, va a continuar el legado, la instrucción, el mandato que él dejó de ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que, mm, dentro de los libros que estudiamos, si nos vamos al mal llamado Antiguo Testamento, al Tanaj, todos los libros fueron escritos por judíos y para los judíos, todos los libros.
desde Bereshit hasta Malaquí, desde Génesis hasta Malaquías. Todos los libros por judíos para judíos. Pero ya cuando entramos a este tema de Jacob, el libro de Jacob, ya el tema es para los judíos, sí, pero los que están gentilizados. No es cualquier judío, es para los que están gentilizados. En otras palabras, si lo pudiéramos decir así, sin tapujos ni nada, este libro es para nosotros. Este libro es para nosotros. En el momento histórico que estamos viviendo, las palabras de este libro van a trascender tiempo y espacio porque fueron escritos a más de 2000 años, pero van a ser eficaces y aplicables a nosotros completamente, porque todas las instrucciones van a hablar a un pueblo que es pueblo, pero se ha camuflajeado, se ha vestido de otro pueblo. Y que es necesario que en su esencia espiritual salga de ese camuflaje, salga de esas vestimentas horrorosas, apestosas, rotas, malolientes, el hijo pródigo, que salga de esa condición del hijo pródigo, como se encontraba con los cerdos, y ya te imaginaste el ropaje y su todo, cómo era, ¿sí? Así está. Así están los hijos de Israel en las naciones. Ay, moré, pero yo hoy sí me bañé y me cambié. Sí, sí, pero así están. Espiritualmente hablando, así están. Como el hijo pródigo, todos eh, harapientos y demás. Entonces, lo que hay que hacer es tomar las palabras de Jacob y aplicarlas directamente a nuestra vida para que podamos entender lo que tenemos que cambiar en nuestro carácter, en nuestro proceder, en nuestro pensamiento, en nuestra manera de ser e ir eliminando todo tipo de egoísmo, malicia, maldad, egocentrismo, idolatría, avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Así que este es un libro, un sefer perfecto para nosotros. Entonces, este sefer va dirigido a las 12 tribus de Israel, en la diáspora, en las naciones. Lo que decimos comúnmente en hebreo como la galut, ¿sí? La galut, la diáspora, regados en todas las naciones. Su mensaje central se enfoca en la importancia de la emuná, de la fe que obedece, acompañada de hechos, de obras, ¿sí? No es una fe abstracta que se queda en el pensamiento y en la espiritualidad religiosa y ahí se queda nada más. No, es una fe que obedece, una fe que se demuestra con hechos. Jacob aborda temas como la paciencia en las pruebas, la sabiduría divina, la necesidad de controlar la lengua y la pureza de la vida en la comunidad. Exhorta a los creyentes a no mostrar favoritismos, ser humildes y vivir de acuerdo a los principios del Masorot, del Evangelio, recordándoles que la emuná, la fe, sin obras, sin hechos, sin la acción, está muerta. También enfatiza la importancia de la tefilá, de la oración, una oración ferviente y efectiva, y le ayuda a los necesitados y la ayuda a los necesitados subrayando una práctica activa de la emuná. Así que, en esencia, esto es lo que nos trae este libro del Sefer Jacob. Así que vamos rápidamente a ver los primeros versos de este Sefer y estamos en Jacob. Para el que nos esté sintonizando apenas, abra la escritura en Santiago. Nombre correcto original, Jacob. Y según entendemos, es el Jacob que aunque en la introducción solo nos va a decir el nombre y no el apellido ni la procedencia, se infiere, en la mayoría de los casos coinciden que es
fue Jacob, el hermano de Yeshua, quien escribió este libro. Bien, capítulo 1, verso 1. Jacob, siervo de Elohim y del Adón Yeshua Hamashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hmm, Una expresión muy, muy de inicio de las cartas de los ibrí, de los hebreos, donde se presentan, dan el destinatario y dan una salutación de shalom, de paz o de bienestar. Y una carta dirigida a las 12 tribus de Israel, pero entendieron el contexto, en ese momento histórico no sé, y hasta nuestros días, no se sabe dónde están esas 12 tribus. Bueno, sí se sabe y no se sabe. Sí se sabe porque están en todas las naciones y no se sabe en sí porque pues la identidad ya se perdió. Así que esta carta va dirigida a esas ovejas perdidas que están en la Galut y están fuera de Israel. Han perdido su identidad, han perdido su cultura, han perdido su idioma y han perdido la adoración al Dios uno y único de Israel. Y se han gentilizado, se han vuelto a la idolatría, se han contaminado con la comida, se han contaminado con costumbres paganas, idolátricas, en medio de las naciones en las cuales fueron arrojados. Así que también el contexto y el mensaje es lo que tienen que conocer estas personas que son hijos de Israel, de las 12 tribus, que deben de salir de Babilonia, salir de allí, pueblo mío, para poder restaurar su condición como pueblo del pacto. Y entonces viene el verso 2 y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, Jacob, ya empezamos mal. ¿Me estás diciendo que me tengo que alegrar cuando me va mal? Sí. Ay, no, es que hubo una enfermedad, hubo un desfalco, hubo un percance, hubo un accidente, lo aleno. Recuerden que lo alenu significa lo no, alenu a nosotros. Es una expresión que vino a llegar a nuestra cultura como la muy coloquial de no lo quiera Dios, ¿sí? Esa expresión de no lo quiera Dios, que muy comúnmente decían nuestros ancestros, nuestros abuelos, que hoy ya se perdió, ya casi nadie dice, ay, no lo quiera Dios. Bueno, esa expresión es el lo alenu, no a nosotros del judaísmo, y pues ya por todo lo que conocemos, ya sabemos quién copió un poco esa expresión, la Iglesia Católica. Bueno, ok, lo alenu, no a nosotros, no nos vengan todas esas desfortunas, pero cuando llegan a pasar, porque el Eterno es soberano, y Él da, y Él, como dice los profetas, Él hace la enfermedad y Él la cura, pero mientras cuando hace la enfermedad, pues hay que, qué dolor. Nos está diciendo Jacob, ponte alegre y ponte contento, ponte feliz cuando la estés pasando mal. Y ahí ya viene lo difícil, porque esto ya es luchar contra nuestra impaciencia. Esto ya es luchar con nuestra falta de paciencia, con nuestra falta de sabiduría para saber sobrellevar los conflictos y grandes problemas que tenemos enfrente de nosotros diariamente. Y sabemos que todos nosotros somos diferentes y hemos padecido, todos hemos padecido, pero en diferentes circunstancias, a diferentes niveles. Entonces, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que, cuando estés en un problema, sea enfermedad, carencia, situación negativa, conflictos, contiendas, matrimonio, ahí con los hijos, algo, recuerda que lo primero que tenemos que aprender en esa prueba es paciencia. ¿Qué significa eso? Respira, inhala, exhala. Paciencia, tranquilidad. Esto es templanza y dominio propio. Esto es tener la sabiduría y el control, el dominio propio para saber sobrellevar el problema. Porque la mayoría de nosotros en nuestro ser irracional y, como lo dicen algunos autores, nuestro ser animal, o sea, nuestro ser, nuestro yo bien, bien, una palabra se me fue,
bien salvaje, eh, estallamos en impaciencias, en gritos, en desesperación. Nos llega a pasar algo, inmediatamente estallamos, le echamos la culpa al de enfrente, tratamos de justificar cuando fue nuestra culpa, no fue tu culpa, mira por qué lo dijiste, mira ahora qué vamos a hacer, y todo es tu culpa, si no hubieras hecho eso, o sea, en vez de afrontar los problemas con paciencia, ecuanimidad, tranquilidad, mansedumbre, templanza, estallamos. Entonces hacemos una introspección. ¿Cómo reaccionas al problema cuando lo enfrentas? ¿Cómo reaccionas? ¿Estallas? ¿Le echas la culpa a alguien? ¿Te la pasas preguntando por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí? Si eso pasa, todavía nos falta mucho por madurar espiritualmente y necesitamos afrontar los problemas de la mejor manera con sabiduría y con paciencia. Así que las pruebas, dice Jacob, nos dan paciencia. Esa es la razón de la prueba principal, no la única, pero sí una de las principales, la que madure en nosotros la paciencia. Y esa paciencia tiene que ir basada en el temor al Eterno, en Yirat Hashem, en confiar que aunque esta situación que estoy pasando de enfermedad, de economía negativa, etcétera, etcétera, el Eterno la tiene bien controlada. Yo solo necesito aprender a estar quieto, mirar al cielo y decir qué hago ahora, mi Señor, para dónde me dirijo, qué quieres que haga, qué debo de hablar, dónde debo de actuar. Porque en la mayoría de los casos volteamos a ver quién me ayuda de los que están cerca de mí, a ver quién me ayuda y me resuelve el problema. No, quien te resuelve el problema está ahí arriba. Pero en nuestra humanidad, si somos hijos y tenemos un problema, ¿quién nos resuelve el problema? Papá y mamá. Somos esposos y hay un problema, ¿quién nos resuelve el problema? El esposo o la esposa, etcétera, etcétera. Somos empleados, ¿quién nos resuelve el problema? El patrón. Es que surgió un problema y ahora necesito un dinero extra. Señor jefecito, ¿me puede adelantar de mi sueldo? ¿Quién me va a resolver según yo? Pues mi patrón. O el banco cuando le pides, etcétera, etcétera. No, es Hashem, es el Eterno. Así que paciencia y saber hacia dónde dirigimos nuestra mirada para que esa paciencia sea perfecta y completa. Y no es nada fácil porque todos hemos padecido de diferentes circunstancias. No es nada fácil. Yo creo que la mayoría fracasamos las primeras veces. La mayoría fracasamos. Estallamos. Pero quiera el Eterno que a la raíz de todos estos estudios aprendamos a madurar más rápido, porque los tiempos son malos. Verso, repetimos el 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Así que vean el proceso. Viene la prueba y el Eterno la permite porque está buscando que madure en nosotros la paciencia. ¿Para qué? Para que al ir fomentando nuestra paciencia, que está implícito la confianza y la seguridad en nuestro Dios, porque no hay nada que pase sobre la faz de la tierra si no es su voluntad, y Él tiene el control de todo en lo que pasa alrededor de nuestras vidas, así que mejor nosotros confiando en nuestro Creador, que Él nos ayude, y al fomentar esa paciencia y ese apego y esa confianza y esa manera de estar apegados a nuestro Creador, nos va a hacer personas perfectas. No me salgan con que, no, 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 perfecto solo Dios.
Mm, ya hemos hablado de eso. Nuestra misión en esta tierra es que todos seamos perfectos. ¿Cuál fue la oración de nuestro Maestro de Justicia? Yeshua dijo, Padre, orando con el Padre Celestial, Padre, que sean perfectos como tú, Padre, eres perfecto. Y Shaul de Tarso lo diría magistralmente, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Lo decimos en otras palabras, hasta que todos lleguemos a ser como Mashiach, hasta que todos reflejemos lo que Yeshua fue en la tierra. Así que sí se puede. Yeshua lo hizo, sí se puede. Solo que luchamos bastante con nuestro yo, con nuestra inclinación al mar, nuestro Yetzer Hará, y es ahí donde decimos no se puede. Solo Dios es perfecto. Sí, solo Dios es perfecto, pero eso no implica que nosotros no podamos buscar esa perfección reflejando a Yeshua porque Él lo logró. Así que vamos a quedarnos aquí. Anoten verso 4. Estamos a 21. Cuando venga un problema en tu vida, ya no lo mires como antes, con desesperación, inquietud, inseguridad, zozobra. Ahora míralo como la posibilidad de alcanzar perfección a través de la paciencia, que tenemos que madurar y fomentar y crecer todos y cada uno de nosotros. Y eso no lo hace el esposo por la esposa, ni la esposa por el esposo, ni los padres por los hijos, ni los hijos por los hermanos. No, eso lo hace cada quien. La salvación es personal, la madurez también, la paciencia es personal, se fomenta personal, la perfección también. Y la recompensa de llegar a la estatura del varón perfecto también será personal. Así que el Dios de Israel nos permita alcanzar esa perfección, nos permita ser pacientes, tranquilos, confiados en Hashem cuando vengan las diferentes tribulaciones, circunstancias difíciles en nuestra vida, que son absolutamente necesarias porque todos somos aún imperfectos y necesitamos ser limpiados, perfeccionados, limados, purificados. Así que si hay problemas y dificultades, considérate dichoso, porque el Eterno, quien inició su obra en ti, no te dejará hasta que la perfeccione, hasta que la termine. Quien habló con ustedes, Morel Shah, en la ciudad de Puebla. Un saludo cordial y Laila Tov. Buenas noches a todos. Hashem les dé descanso en esta bonita noche. Un saludo cordial a toda nuestra comunidad. Shblina Tikim, sendas antiguas. Shalom, shalom.